Buenas, buenas opositores y opositoras, bienvenidos un día más a mi futura opositora. Por si es la primera vez que te pasas por aquí, me presento, yo soy Eva, una opositora novata que ha venido aquí no solo a compartir su experiencia, sino también información, recursos y demás que considera interesante para el resto de opositores y opositoras. Y bueno, hoy os vengo a hablar de cómo preparar vuestra presentación de la unidad didáctica. Cuando me refiero a presentación, quiero decir de manera escrita. O sea, qué vais a decirle al tribunal cuando defendáis vuestra unidad didáctica. Así que, sin más dilación, ¡dentro vídeo! Bueno, lo primero de lo que vamos a hablar va a ser del título, la descripción y la temporalización de la unidad didáctica. El título de la unidad didáctica debe ser atractivo y llamativo para que el tribunal ya tenga cierto interés sobre lo que le vais a hablar en esta defensa de la unidad didáctica. En la descripción vamos a incluir de qué va la unidad didáctica, por qué es importante nuestra unidad didáctica, una pequeña reflexión sobre la misma y además una temporalización, es decir, vamos a decir en qué trimestre vamos a llevar a cabo esta unidad didáctica, en qué mes, durante cuánto tiempo, aproximadamente unos 15 días suelen ser, ¿vale? Y vamos a justificarla con la LOMLOE. Y además también vamos a hablar del área que vamos a trabajar dentro de esta unidad didáctica. Lo siguiente de lo que hablaremos va a ser el contexto. Dentro del contexto vamos a decir un poco información general del colegio donde se va a llevar a cabo la unidad didáctica, porque os recuerdo que esto lo vais a hablar más en detalle en la defensa de la programación, así que aquí solo es darle un par de pinceladas para recordárselo al tribunal. También vamos a dar un par de pinceladas a lo que sería nuestra aula concreto, es decir, cuántos alumnos y demás tenemos, si hay un alumno con necesidades especiales de apoyo educativo, y las características psicoevolutivas de los alumnos y las alumnas, pero referidas a autores que sean de renombre dentro de ese campo. El siguiente punto será citar la normativa en la que hemos basado nuestra unidad didáctica, es decir, la LOMLOE, el Real Decreto 1630, el Decreto 17/2008 y la Orden 608. Citarlas y poner la abreviatura que vamos a utilizar en el resto de la presentación. Además, también vamos a añadir algunos documentos del centro que vamos a utilizar, como serían el plan de convivencia, el plan de atención a la diversidad, la programación general anual, el proyecto educativo y demás, pero eso también lo vamos a citar solamente. Respecto a los objetivos y contenidos, vamos a hacerlo en dos partes. Una primera parte será basada en las leyes, pondremos un objetivo general del Real Decreto 1630 y unos objetivos también del Decreto 17/2008 de cada área de experiencia, y después en los contenidos nos basaremos en el Decreto 17/2008 y pondremos un objetivo, o sea, un contenido de cada área y de cada bloque. Pero no hace falta que trabajemos todos los bloques de contenidos en todas las unidades didácticas. Así que si no ponéis todos los bloques de un área en vuestra unidad didáctica, tampoco os agobiéis porque no pasa absolutamente nada. No se os pide que los pongáis todos. Luego, cuando ya hemos hecho esto de referenciar los objetivos y contenidos del decreto y del Real Decreto, lo vamos a hacer de cosecha propia, es decir, vamos a exponer una serie de objetivos específicos para nuestra unidad didáctica de cosecha propia que nosotros mismos vamos a poner, y unos contenidos de cosecha propia también que nosotros mismos vamos a poner y que serán específicos de nuestra unidad didáctica. Después, aprovechando que hemos expuesto ya los contenidos, vamos a decir que estos contenidos nos van a permitir trabajar las distintas áreas transversales, como son, normalmente las 4 que se suelen meter, ¿vale? Son estas: educación para la paz, educación moral y cívica, educación para el consumo responsable y sostenible y educación para la salud. Entonces, yo os aconsejo que mínimo metáis estas 4. Y vamos a hablar un poco cómo las vamos a trabajar cada una de las áreas.
Vale, una vez expuestos las áreas transversales que vamos a trabajar y cómo las vamos a trabajar, vamos a hablar de la metodología. Dentro de la metodología tenemos que referenciarla por la LOMLOE. Eso siempre da un apoyo, ¿vale? Y vamos a hablar de los principios metodológicos, de los recursos que vamos a utilizar, de la organización espacial, de la organización temporal, las agrupaciones, nuestro papel como tutor-tutora, las medidas ordinarias. Bueno, no, las medidas ordinarias y extraordinarias van en el siguiente apartado, perdonadme. Y bueno, vamos a hablar un poco de cómo vamos a trabajar en el aula y demás, y cómo lo vamos a hacer, cuál será nuestro papel y demás. Así que esta parte a lo mejor se os hace un poco extensa porque yo creo que sí que es importante, pero no pasa nada. Acortáis en otras y punto. También darle pinceladas porque esto ya lo habéis explicado en la programación. El siguiente apartado sería el plan de atención a la diversidad, que se va a basar en la LOMLOE y en el plan de atención a la diversidad del centro. Y aquí vamos a hablar de las medidas extraordinarias y las medidas ordinarias. Las medidas ordinarias nos vamos a referir pues a lo mejor a alumnado que venga de otros países, alumnado inmigrante, y el ritmo de aprendizaje de los alumnos. Es decir, vamos a tener una serie de medidas para los alumnos de ritmo lento y una serie de medidas para los alumnos de ritmo rápido. Luego, en las medidas extraordinarias vamos a tener en cuenta a nuestro alumno con necesidades especiales de apoyo educativo y vamos a desarrollar una serie de pautas de actuación dentro del aula, la coordinación que vamos a tener con los diferentes especialistas, la metodología que vamos a utilizar con él y qué vamos a trabajar en concreto con él. Después, respecto a la evaluación, vamos a basarla en la orden 608 y vamos a hablar de cómo la vamos a llevar a cabo, qué tipo de evaluación va a ser, cuál será nuestro instrumento, nuestra técnica principal para evaluar. Vamos a indicar algunos indicadores, qué vamos a evaluar, y es importante que hagáis también una evaluación, una autoevaluación como de vuestra tarea como docentes, y una evaluación por parte del alumnado en asamblea, que eso también siempre suele ser bastante positivo. Y de todas las evaluaciones hay que poner como 4 o 5 indicadores a modo de ejemplo. Después de haber hablado de la evaluación, vamos a pasar a describir las actividades que vamos a realizar. Es importante que sean actividades de motivación, de desarrollo y de síntesis de lo aprendido, y además debemos tener en cuenta que como mínimo debemos tener actividades de arte, actividades de música, actividades de robótica, actividades de motricidad, un cuentacuentos, actividades que usen la PDI y demás. Y se me olvidaba mencionar que también hay que tener en cuenta una actividad que sea un experimento científico con ellos y una actividad de cineforum, series y demás. Por último, dentro de la conclusión vamos a recordar por qué es importante nuestra unidad didáctica. Dentro de la bibliografía vamos a meter 1 o 2 libros de programación y la webgrafía que hayamos utilizado, que yo recomendaría como mucho 4 o 5 páginas web. Y también vamos a introducir una frase de algún autor conocido. Si el autor que hemos elegido no es muy conocido, véase Piaget, pues pondremos entre paréntesis a qué se dedicaba ese autor, y la frase irá entrecomillada. Como recomendaciones finales, os invito a ver el vídeo que tengo sobre los contenidos de 3 a 5 años, que también los separo por trimestres para que os podáis guiar para los objetivos y contenidos de vuestra unidad didáctica. Y también os recomiendo que hagáis una mascota del aula que vaya introduciendo a los niños dentro de las diversas unidades didácticas y que sea vuestro hilo conductor. Y además que intentéis meter algún proyecto anual dentro de vuestra metodología, ya sea fomentar la lectura, un proyecto de arte, de comida saludable, lo que sea,
pero que lo metáis dentro de la metodología y que expliquéis en qué va a consistir dicho proyecto y que también puedan colaborar en ese proyecto las familias, introduciéndolas así en la unidad didáctica. Bueno, opositores y opositoras, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os sirva y que os sea útil. Y por mi parte solo queda recordaros que me sigáis en Instagram, a mi futura opositora, que ahí cuelgo información más resumida y más a diario. Y que no os olvidéis de darle un like a este vídeo y que os suscribáis al canal, que eso siempre ayuda. Y nada, espero que os vaya muy bien en la preparación para las oposiciones, que os vaya muy bien en el examen de las oposiciones y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!